Sean bienvenidos a todos a este nuevo video en el que voy a explicar cómo hacer operaciones totalmente precisas o lo más precisas posibles con Python. Y como sabemos, los lenguajes de programación tienen una falla de precisión cuando se trata de operaciones con punto decimal. Entonces, para solucionar esto, muchos lenguajes de programación tienen una librería llamada Decimal, que permite hacer operaciones de manera mucho más precisa con una cantidad específica de números que podemos operar. En este caso, vamos a ver primero a qué me refiero. Para eso, vamos a hacer un pequeño programa. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un valor que se inicialice en un valor muy pequeño, por ejemplo 001. Vamos a sumarle este valor 1 y vamos a restarle 1. Voy a imprimir este y bueno, lo que podremos esperar es que básicamente tengamos este mismo número de resultado. Si yo guardo mi programa y lo ejecuto, vemos una cosa interesante. Vemos aquí unos números extraños, que si bien sí tengo el exponente bien, que es básicamente por 10 a la menos 10 básicamente, y aquí tenemos 5 y aquí son otros 5. Entonces este lado está bien, pero estos hacen ruido. Incluso si maximizamos o incrementamos el número, podremos llegar con resultados muy diferentes que realmente no nos pueden ayudar. Y esto básicamente vemos aquí, tenemos un valor muy extraño a pesar de que solo sumamos y restamos 1. Si incrementamos todavía más los ceros, vamos a ver que ese valor se llega a perder. Vemos completamente que ahora lo toma como 0. Y esto, cuando se trata de operaciones matemáticas, tal vez científicas, tal vez operaciones con decimales que requieren números, por ejemplo, divisas, operaciones de banco, operaciones con dinero en general, son bastante necesarias que sean precisas. Y no podemos permitirnos utilizar el tipo por defecto que nos tienen los lenguajes de programación. Vamos a ver cómo se usa la librería Decimal. Bueno, primero, para mostrarles un poquito, voy a traerles aquí. Vamos a buscar Decimal, Python, y vamos a ver que aquí tenemos la documentación. Esto viene en la librería estándar de lo que es Python, así que no deberíamos tener problemas para utilizarlo. No necesitamos instalar absolutamente nada. Y vemos que es tan sencillo como importar todo de Decimal. Así que vamos a hacerlo. Vamos a regresar a nuestro programa. Vamos a pegar Decimal aquí. Y vamos a ver cómo se usan. Para usarlo vamos a crear un valor igual. Y tenemos que escribir Decimal en mayúsculas. Y dentro de aquí podemos hacer varias cosas. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un número y vamos a imprimir el valor, ¿no? Vamos a ejecutarlo y vemos que tengo aquí el 10. Ahora vamos a hacer este mismo experimento que acabamos de hacer con este número. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Val decimal. Vamos a inicializarlo con un número muy chiquito. Vamos a no irnos tan lejos. Así está bien. Vamos a sumarle 1. Cabe destacar que los números decimal solo pueden hacer operaciones con números decimal. Al menos las aritméticas, que son suma, resta, multiplicación, división, raíz, etc. Básicamente, aquí estamos utilizando un decimal y vamos a restarle un decimal. Decimal, ahí está. Entonces, esta operación debería salirnos en mejor resultado que la anterior. Vamos a ver. Bien, vemos que el resultado es mejor. Ahora,
La pregunta podría ser, ¿por qué no es absolutamente preciso? Y esto viene en varias cuestiones. Una de ellas es que como nosotros estamos convirtiendo un tipo float a un tipo decimal, un tipo flotante a decimal, estamos teniendo ahí una pequeña pérdida. Lo que podemos hacer es transformarlos como si fueran cadenas de texto y vamos a ver un aumento en la precisión notable. Vamos a hacerlo y vemos que ahora sí nos da el resultado preciso. Realmente tenemos que cerciorarnos que si nosotros pasamos un número decimal a la clase decimal para hacerla totalmente precisa, hacerlo de preferencia como si fuera string, cadena de texto, para que nosotros no tengamos esa pérdida al momento de hacer la transformación. Ahora vamos a ver algunas operaciones básicas que podemos hacer aquí. Ahora que tenemos aquí nuestro ejemplo, vamos a hacer un ejemplo directamente para demostrar lo que les estaba mencionando, que no podemos hacer ciertas operaciones con el número directo. Aquí hay que tomar en cuenta que sí se puede hacer operaciones con números directos, pero tienen que ser números enteros, porque si no, no los va a dejar. Miren, voy a sumar un 10 normal. Aquí nos debería salir el número sin problemas. Tenemos 10.0001, pero si yo hago .1, vamos a ver que me va a tirar una excepción. Y me dice que el operador no es soportado. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que si vamos a sumar un número decimal, tenemos que convertirlo a tipo decimal antes de hacerlo. Si va a ser un número entero, no hay ningún problema. Y esto aplica para todas las operaciones. Por ejemplo, tenemos multiplicación. Si yo intento multiplicar por 10, sí me va a dejar. Pero si yo intento multiplicar por 10.1, vemos que nos sale el error que había mencionado anteriormente. Ahora, aquí tenemos que ver los diferentes tipos de operaciones que podemos hacer, ya que no podemos hacer absolutamente lo mismo con la clase decimal. Vamos a utilizar las operaciones que tenemos por aquí y vamos a enseñar un poquito de esto. Tenemos 4 diferentes operaciones principales. Básicamente podemos sacar el máximo, el mínimo, ordenarlo y sumarlo. Recordemos que estas son funciones que ya viene Python con ellas. Son, digamos, incluidas. Y esto podemos hacerlo directamente en un arreglo de lo que serían decimales. Vamos a hacerlo. Rápidamente voy a convertir este en un arreglo de decimales. Vamos a poner algo simple. Por ejemplo, una lista. Una lista de decimales. Básicamente aquí voy a poner 1.3. Aquí voy a poner 0.5. Y aquí voy a poner 1.7. Perfecto. Entonces, si yo cambio todo esto, vamos a agregarle un print a cada uno. Y vamos a cambiar el data. Ok. Vamos a hacer cada uno. Val. Vamos a quitar este último. Y ahora sí vamos a ver que podemos hacer todas estas operaciones, incluso con decimales. Vemos que primeramente tenemos el 1.7, que sería el máximo, el 0.5, que sería el mínimo, el arreglo ordenado, 0.5, 1.1, 1.3, 1.7, y la suma de todos los valores, que sería 4.6.
Entonces, esto es interesante. Y de hecho, si nosotros imprimimos el tipo, por ejemplo, vamos a hacer type para ver qué tipo de dato sigue siendo, vemos que sigue siendo de la clase decimal. Aún que me esté imprimiendo el número como si fuera flotante, vemos que es de la clase decimal. Así que hay que tener eso en cuenta. Ahora, otras cosas interesantes que podemos hacer dentro de esta clase decimal es que también podemos hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, voy a sacar un valor normal, un decimal de 4, por ejemplo. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos un ejemplo. Vamos a sacarle la raíz cuadrada, pero a mi valor. Entonces vamos a hacerlos para todos estos. Valor, valor, valor. Perfecto. Y vamos a imprimirlo igualmente. Print. Perfecto. Ok. Para los que no sepan cómo estoy haciendo estos cursores múltiples, en Visual Studio Code dentro de Windows tienes que apretar Control, Alt y las flechas hacia donde quieres mover estos cursores múltiples. Por ejemplo, hacia abajo empezamos a marcar los distintos cursores y es mucho más ágil. Ahora, tenemos aquí el valor, la raíz cuadrada, exponencial, logaritmo natural y logaritmo base 10. Vamos a ver cuál es el resultado. Si yo ejecuto el programa, vemos lo siguiente. Tenemos que la raíz cuadrada de 4 es 2, efectivamente. El exponente, que básicamente es elevarlo al Euler, básicamente, que es 4 a la 2 punto y algo. No recuerdo exactamente el número. El logaritmo natural 1.38 y el logaritmo base 10 0.60. Me imagino que son los resultados correctos, no se los sé verificar ahora mismo, pero la librería es capaz de hacer estas operaciones matemáticas también. Así como todas las operaciones básicas que ya tenemos con otros operadores o el número normal. Y tenemos por último que tenemos la capacidad de redondear a el punto que queramos. Incluso podemos controlar la cantidad de decimales. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Miren, tengo aquí dos ejemplos. Básicamente tenemos un número decimal, tenemos un valor 7.325 y tenemos una función que se llama quantize, no estoy muy seguro, pero lo que nos dice esta función es que nos va a acotar nuestro número a un número de decimales específico. En este caso queremos 2 decimales y le decimos que la estrategia de redondeado que vamos a usar es hacia abajo, en este caso, y tenemos también round up, que básicamente nos va a redondear hacia arriba. Ok, vamos a imprimir cada uno de estos. Vamos a guardarlo en valor 1 y valor 2. Recuerden los espacios, es buena práctica. Vamos a alejar un poquito para poder ver todo. Y vamos ahora sí a imprimir cada uno. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Tenemos que 7.325 queríamos 2 decimales y queremos redondearlo hacia arriba. Entonces hizo 7.33. En cambio, 7.325 redondeado hacia abajo con los mismos 2 decimales, tenemos 7.32. Podemos disminuir la cantidad de estos. Si solo quisiéramos un decimal, podemos volverlo de la siguiente manera y seguir aplicando la misma estrategia. Como vemos, es bastante útil como tal la librería decimal.
Vamos a agregar un pequeño extra al video, que es cómo podemos manejar nosotros data frames con pandas. Si conocemos pandas ya estaremos familiarizados, pero si no, sería bueno que vean un video sobre el pandas y podamos ver cómo utilizar operaciones exactas dentro de esta librería. Vamos a mostrar el ejemplo rápidamente. Voy a agregar aquí algunas librerías. Primero que nada, tenemos decimal, que tenemos pues nuestro decimal, y getContext. GetContext lo voy a explicar en un momento. Tenemos pandas como PD y PyDataset. Este PyDataset lo podemos instalar con pip install PyDataset y este mismo con pip install pandas. Así podemos instalar estas dos librerías si queremos probar el ejemplo. Bueno, para demostrar para qué sirve el getContext, vamos a hacer lo siguiente. El getContext nos puede servir rápidamente para algo que se llama la precisión. Nosotros podemos indicarle la precisión que nosotros queremos en nuestras operaciones. En este caso vamos a ver algo interesante. Si yo inicializo un decimal, por ejemplo, 0.00005, estamos pasándonos de esta precisión de 5, pero esto no afecta al momento de crear nuestro valor, por lo visto. Si yo ejecuto este programa, vamos a ver que nuestro resultado es correcto. Pero ¿qué pasa? Si yo hago una operación con este número, por ejemplo, sumarle un 1, vamos a ver que el resultado completamente pierde el número y solo nos deja estos 5 valores de precisión. Hay que considerar también una cosa muy importante, la verdad, que es que al sumar o al tener un valor tenemos que considerar tanto los números del lado izquierdo, los números enteros, como los números decimales. ¿A qué me refiero? Si yo le sumo 100, vamos a ver que solo vamos a tener 2 decimales. ¿Ok? Entonces, esto es completamente a considerar. Por defecto, este está seteado. Está asignado a 28 espacios, el cual es grandísimo realmente. Si tu proyecto necesita más de esto, puedes aumentarlo, pero 28 yo digo que está bien para casi todos los propósitos. Si necesitas menos, sí te recomiendo cambiarlo, pero lo mejor es dejarlo en 28 y hacer operaciones bastante grandes. Dicho esto, vamos a ver cómo utilizar este con pandas. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el data frame de nuestro PyDataset. Vamos a agarrar uno que se llama closing y vamos a imprimir el df.head. Ok, tenemos el df.head y vemos que es un data frame interesante. Tenemos aquí unas ventas que es con el que lo vamos a probar. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer una función que nos permita modificar el valor a tipo decimal. En este caso vamos a hacer un def. Voy a ponerle to decimal value y básicamente voy a hacer un return decimal del value. Ok, ahora a este data frame le voy a aplicar dicha función. Vamos a ver, tenemos df, vamos a seleccionar 6 y vamos a decirle que a nuestras ventas 6 le vamos a aplicar esta función. Ok, vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer ver los tipos de datos que tenemos. Ok, tenemos estos tipos de datos, vamos a ejecutarlos rápidamente
y podemos ver que este se ha convertido en un objeto. Antes de esta operación, este seguramente era un decimal. Vamos a comprobarlo. Ejecutamos el programa y vemos que antes sales era float64 y después cambió a object. Esto ya nos indica que está dentro de nuestro tipo decimal. Ahora vamos a hacer una comparación rápida de cómo nos ayudaría esta librería para ver exactamente el tipo de valor. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un zoom. Primero vamos a imprimir lo siguiente, sales, y voy a hacer un punto zoom. Voy a hacer lo mismo acá abajo y vamos a ver la diferencia en valores. Rápidamente vamos a ver que va a haber todavía un pequeño cambio, pero si se fijan, este es con el número flotante. Tenemos un error de 2 aquí y el error es menor en el de decimal, pero se preguntarán ¿por qué hay un error si es decimal? Y era por lo mismo que le comentaba antes. Si nosotros inicializamos un decimal con un valor de tipo flotante, nos va a dar pues un comportamiento no tan específico. Nosotros tenemos que hacer lo siguiente: convertir esto a cadena de texto, un string, y ejecutamos y vemos que ya tenemos directamente nuestra suma súper específica. Y para aquellos que usan pandas para aplicaciones ya sea económicas o análisis de datos que tengan que ver con ventas o análisis de datos más científicos, esta librería es una joya para ellos. De verdad, les va a servir muchísimo para ahorrarse esos centavos que se pierden cuando haces un montón de operaciones, y además van a poder mantener toda la precisión necesaria. ¿Qué diferencias tiene a diferencia del float normal? Evidentemente es ligeramente más tardado. Todo depende del número de precisión que ustedes quieran. Entre más grande la precisión, evidentemente las operaciones son más costosas, más tardadas, pero creo que si de verdad necesitas esa precisión, sobre todo en aplicaciones bancarias o que tengan que ver con dinero, es totalmente necesario utilizar este tipo de librerías. Y eso sería todo. Si te gustó el video, darle like, suscríbete, deja un comentario si te gustó el video. También si tienes alguna duda o incluso una sugerencia de nuevo video, serán súper bien recibidas. Y nos vemos en el siguiente video.